escribir la biografía de la primera dama. Sí, sí, claro. Sí, así. La, 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 la. Pues yo digo, Al menos ya sé que sirve el micrófono. Hola, buenas noches. Hola, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? ¿Descansaron? Bien, sí, señora. doctora, buenas noches. Bueno. No, recapacitamos, pensamos mucho y es más que descansar, pensamos y... Yo no sé, pero en esta oficina solo se ha hablado de usted y de la materia todo el día. Bueno, por si cualquier cosa, como decía una profesora mía, por si cualquier cosa mi mamita les manda saludos. No, para nada, al revés. Por el contrario. Al revés, usted salió, mejor dicho, con más... Salió demasiado bien librado, doctora. Uy, sí. ¿Para qué? Mi profesora decía además, mi mamita es de caucho. Una divina de administrativo. La doctora Cecilia Díaz Granados. Bueno, muy bien. Empecemos entonces, por favor. Doctora. Cuéntame. Gracias, doctora. Doctora, me quiero tomar un minuto de la clase, con el perdón suyo y el de los compañeros, y es que quería manifestar lo siguiente. Los que me conocen saben que bueno, mi debilidad es servir y soy un poco díscolo, extrovertido quizá, pero sería incapaz, doctora, con mis principios, con mi autenticidad, sería incapaz de cometer plagio. Es que le comento esto, doctora, porque se comenta en ciertos grupos y llegó a mis oídos y la verdad, pues, no me siento, no estoy disgustado, pero sí me siento mal, ¿ves? Con los compañeros. Quería aclarar que en ningún momento anoche se tocó el tema de que Carlos Correa haya cometido plagio. Creo que no se dijeron nombres ni nada, pero quería aclarar eso, doctora, para que quede claro entre los compañeros a los que les ha llegado este comentario de una lengua de doble filo, que yo había cometido plagio y eso es totalmente... Sería incapaz, incluso no soy capaz, no, o sea, no soy capaz, no sé enviar un trabajo, entonces yo no fui el que envió el trabajo del grupo y mi grupo tampoco creo que haya cometido eso. Muchas gracias, doctora, quería aclarar eso. Bueno, Carlos, al respecto tengo que decir lo siguiente para todos. Nadie está exento de un plagio, y más cuando se trata de omitir la aplicación de las normas de referencia. Eso hay que tener, digamos que hay que tenerlo claro, hay diferentes formas de hacer plagio. La más usual es copiar y no hacer las referencias correspondientes. En eso podemos caer todos. Y yo pienso que acá no hay ninguno que pues pueda decir me libro de todo mal, peligro y tentación. Si yo ayer mencioné el tema de plagio, quiero dejar una salvedad de que así se puede interpretar cuando no se hacen las referencias correspondientes. No es lo mismo parafrasear, y a pesar de eso, las aplicaciones hoy en día tienen la virtud, nos permite la herramienta incluso verificar los parafraseados. Les voy a contar. Mi hija presentó hace un año un trabajo a final de semestre y ella parafraseó un autor. Cuando entregó el trabajo, el profesor le dijo que al momento de correr el trabajo
en una de las aplicaciones de plagio, antiplagio, le había generado la alerta de un internacionalista que había parafraseado en similares expresiones la idea que mi hija había dado, pero teniendo en cuenta que el texto estaba en mandarín y le preguntó pues obviamente a mi hija si sabía mandarín. Mi hija solo sabe inglés y francés. Entonces le dijo, mira, teniendo en cuenta que tú no sabes mandarín, en esas condiciones yo claramente descarto el plagio. O sea, esto es una línea muy delgada. Y yo sí les pido, porque he notado y les aconsejo, que antes de ver la viga en el ojo ajeno, la vean en el propio. Aquí ninguno puede decir, negros tenés los ojos, porque ninguno está exento. Y hay que dejar de lado a veces también esos egos. Ustedes ya llevan 2 años y medio, 2 años y medio, ¿llevan? ¿Es que llevan juntos? Más o menos, 1 año y medio. ¿Cuánto llevan juntos? El tiempo que lleven juntos. Pero ya superaron por lo menos la época de primíparos y adicionalmente ya superaron, yo creo que el primer año. Entonces, hay que dejar de lado los comentarios y hay que evitar los comentarios. No son sanos, no son buenos, son destructivos y eso le hace daño a un grupo como ustedes, de verdad. Entonces, vamos a dejar las minucias de lado y vamos a empezar con el sistema de subsidio familiar. Cristian. Doctora, buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Entonces, buenas noches, doctora, y buenas noches a los compañeros. A mí me correspondió explicar el sistema de subsidio familiar, entonces, pues empecemos. El sistema de subsidio familiar es una prestación social que reciben los colombianos de ingresos, que tengan ingresos bajos y medianos. Este sistema o estos beneficios son pagaderos bien sea en dinero, especie o servicios. Entonces, el legislador definió el sistema, y esto lo quiero leer así, abro comillas, el legislador definió el subsidio familiar como una prestación social pagadera en dinero, especie y servicio a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad. Entonces, por eso es que este subsidio familiar está enfocado hacia estas familias que tienen recursos bajos y medianos. Pues una vez estaba viendo un estudio en el cual decía que la mayor parte de la población en Colombia es de estrato medio bajo. Entonces, pues espero que puedan ver bien el mapa que hice. Si no lo pueden ver bien, pues entraría a una página web que es donde lo hice y lo acercaría. No sé, ustedes me dirán. Sí, la verdad, yo tengo buen ojo, pero Sí, sí, acá lo que pasa es me que como toca lo hice en la acercarme un página, poquito. No, déjalo ahí, yo me acerco. porque, esperen un momento, No tienes como lo manera hice en la... de ampliarlo, eso. Sí, dame un momento, por favor. Tengo que dejar de compartir pantalla. Y ahora... Ok, ahí están viendo el mapa, ¿cierto? Esto ya es como tal, es la página. Sí, ya se ve. Ok, entonces les estaba hablando que, bueno, el subsidio familiar es un conjunto de instituciones políticas y normativas que como tal su misión o su fin es la protección integral tanto del trabajador como de su familia. Les estaba contando que pues una de las características de este sistema es brindar apoyo a estas familias de bajos y medianos recursos. Eh, También en que en caso de desempleo del afiliado, este sistema te puede ayudar de una u otra manera, eso lo vamos a ver un poco más adelante. La forma de materializarse como tal es a través de las cajas de compensación.
Entonces, creo que hay un compañero que es el encargado de exponer las cajas de compensación, así que no entraré tan a fondo en ese aspecto. Entonces, en un momento, por favor. Ok. O sea, es un derecho de todos los trabajadores en Colombia prestado por las cajas de compensación. Como tal, los empleadores se afilian a una caja de compensación familiar y estos a su vez afilian a sus empleados. Es como por un ejemplo, digamos que Carlos Corredor quiere montar una empresa, así con toda la normatividad. Entonces, primero que todo, él tiene que afiliar su empresa a la caja de compensación y seguido de esto ya con los trabajadores que tengan, ellos deben ser afiliados a la caja de compensación que escogió el empleador. En Colombia, los trabajadores no pueden escoger la caja de compensación, sino que es el mismo empleador el que escoge la caja de compensación. En Chile, por ejemplo, estaba viendo un video en el que decían que como tal allá, el trabajador, él sí puede escoger como su caja de compensación, pero en Colombia no. El empleador debe aportar el 4% de la nómina mensualmente. Este 4% corresponde a los pagos parafiscales. Es decir que, digamos que con el ejemplo de Carlos Corredor, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Ok, Sí. entonces les estaba, que no dejo acá de compartirse esto. Les voy a compartir el archivo grande. Si cualquier cosa le dan doble clic a la pantalla o al zoom y ahí se les ve más grande. Es que se me descontrola acá la presentación. dale. Entonces les estaba contando que el empleador debe aportar el 4% sobre la nómina que esté manejando al sistema, al sistema de cotización y estos se llaman, son aportes parafiscales porque son recursos públicos. Es decir que las cajas de compensación son entidades privadas que manejan recursos del Estado. ¿Y cuáles son estos recursos? Pues estos recursos son las cotizaciones o los aportes que hacen los empleadores. En Colombia existen 43 cajas de compensación. Bueno, y vamos a hablar de quiénes son las personas que tienen derecho como tal a afiliarse a un subsidio de familiar. Entonces, como primer requisito, los empleados que devenguen un salario no superior, no, perdón. Primer requisito son los empleados que devenguen un salario no superior, no, déjenme, es que ahí me confundo. El primer requisito son los empleados que devenguen como máximo 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Ese es el primer requisito. Segundo requisito es que deben trabajar 96 horas mensuales y el tercer requisito es que estas personas deben tener personas a cargo, ¿sí? Como les estaba contando al principio, el fin de este subsidio familiar es como alivianar la carga que que tienen las personas, pues como les estaba contando, en Colombia es muy difícil. Entonces, de pronto, esto es como una ayuda extra que les da el Estado a estas personas. ¿Quiénes son estas personas? Pues son los hijos, padres y hermanos. Entonces, en Colombia tienen derecho al subsidio familiar en dinero los trabajadores cuyo sueldo mensual no sobrepase los 4 salarios mínimos mensuales. Tienen derecho al subsidio familiar en especie y servicios cuando su remuneración mensual no supere los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, en cuanto al subsidio familiar en dinero, en este caso estaríamos hablando de una cuota monetaria, así lo es denominado, que es que mensualmente a través de las cajas de compensación se le da al afiliado cierto dinero que es de libre destinación, pero pues se supone que es para ayudar a su familia. Entonces se le da, por medio de esta cuota monetaria, se le da un cierto dinero por cada persona que dependa de él. Es decir, que si tiene 3 hijos, 2 hijos, por cada hijo le van a dar 27.000 pesos, 30.000 pesos. El subsidio familiar también es pagadero a través de especie. Aquí estaríamos hablando de alimentos, vestidos, útiles escolares, medicamentos, uniformes, entre otras cosas. Y el número 3 es a través de servicios, que es, por ejemplo, por recreación, educación, capacitación, cultura y turismo.
Esto pues en el caso personal mío no queda como tal solo en el papel, sino que yo como tal, yo sí lo pude evidenciar en la vida real. Cuando era niño y tenía alrededor de 10 años, mi padre estaba afiliado a una caja de compensación y pues solicitó un subsidio de vivienda, ¿sí? Entonces en este caso la caja de compensación era Colsubsidio y ellos le dieron un subsidio de vivienda y no lo dieron en dinero, sino que lo dieron por medio de materiales de construcción, arena, ladrillo, toda esta cuestión porque pues estaban diciendo en ese entonces, muchas veces les daban esta ayuda en dinero y la gente no lo destinaba como tal a lo que debía destinarse. En cuanto a la especie, para ese entonces también, cada año que yo iba a iniciar clases, Colsubsidio me daba unos útiles escolares. Entonces me daba unos cuadernos, me daba unos colores, me daba marcadores, me daba cartulinas, toda la cuestión de útiles escolares. Y aunado a ello, a mis padres también les daban como una cuota monetaria. Y también lo pude evidenciar en cuanto a los servicios, que son pues recreación, educación. En cuanto a la recreación, pues me imagino que la mayoría de ustedes debe conocer Piscilago. Es un parque muy bonito acuático que queda por los lados de Melgar. Y entonces teníamos descuento. Digamos, la entrada, no me acuerdo muy cuánto era en ese entonces, pero podría valer 20.000 pesos y a nosotros nos salía como por 7.000, 8.000 pesos, incluso menos. Entonces, yo sí lo pude evidenciar, no quedó como tal en el papel. Entonces, un ejemplo que también estaba analizando el día de hoy es, o bueno, más bien que lo leí, era como un curso de piscina que está ofreciendo la caja de compensación, entonces muchas veces son costosos, o un curso de idiomas y tú por estar afiliado a esta caja de compensación sale súper económico. O sea que eso son una de las grandes ventajas pues de estar afiliado a una caja de compensación. Incluso es que es muy poco como el aporte que debe dar el empleador para estos beneficios y digamos que la recompensa, por así decirlo, para el empleado es muy grande. Entonces, bueno, las superintendencias de subsidio familiar son las encargadas de ejercer como ese control y vigilancia en las cajas de compensación. Eh, bueno, ya pasando a otro punto, les quería comentar, bueno, ¿y qué pasa con las personas que ya son pensionadas? ¿Tienen derecho estas personas a afiliarse a una caja de compensación? ¿Ya no pueden porque están afiliados? Pues resulta que las personas que están pensionadas y que su mesada pensional sea inferior a un salario y medio del actual vigente, estas personas pueden gozar de los beneficios que tenga esta caja de compensación sin pagar nada de cotización. Digamos, un pensionado que venga más de un salario y medio se puede afiliar a una caja de compensación pagando entre el 0.6 y el 2% de su mesada pensional. Y dependiendo de que no paga, dependiendo del aporte que este pensionado haga, pues así mismo gozará él como en los portafolios o los servicios que ofrece la caja de compensación. Pues como les comentaba hace un momento, las personas que cumplen con los requisitos para un subsidio familiar, ellas también pueden postularse para un subsidio de vivienda. Al iniciar la exposición les estaba hablando que el subsidio familiar da como ciertas garantías o una protección al cesante por desempleo. Es decir que, pero para que, digamos, estos beneficios puedan acreditarse o no ejecutarse, debe cumplirse como un requisito y es que debe acreditarse un año de cotización a la caja de compensación dentro de los últimos 3 años anteriores a que esta persona se quedara desempleado. Entonces, ¿qué beneficios tiene la persona? La caja de compensación va a cubrir los aportes de cotización a salud y pensión del trabajador máximo por 6 meses. Las cuotas monetarias, dará una cuota monetaria a las personas que son dependientes del trabajador y brindará capacitaciones y ayudará en la búsqueda del empleo. Hace un momento creo que me salté como cuando estaba explicando quiénes eran beneficiarios. Entonces, según el artículo 3 de la ley 789 del 2002, son beneficiarios los hijos que no sobrepasen
la edad de 18 años, sea cual sea su condición, es decir, si son hijos legítimos, hijos naturales, hijos adoptivos, si son hijastros. Después de los 12 años se debe acreditar como su escolaridad en un establecimiento público, perdón, público no, en un establecimiento que esté debidamente aprobado por el ministerio. Segundo, los hermanos que no sobrepasen la edad de 18 años, huérfanos de padres que convivan y dependan económicamente del trabajador. Y igual que el primer numeral, ellos también deben demostrar un certificado de escolaridad. Los padres del trabajador beneficiarios mayores de 60 años, siempre y cuando los padres del beneficiario no reciban renta, no tengan pensión o no devengan algún salario. Pues si ya en algún salario recibe renta, no tendrá derecho a este subsidio familiar. Los padres, los hermanos, huérfanos de padres y los hijos que sean inválidos o de capacidad física disminuida que les impida trabajar. Esta es otra de las personas que son beneficiadas. Pero acá hay algo muy importante y es que por esta condición en la que se encuentran, la cuota del subsidio familiar se duplica. En caso de muerte de una persona a cargo por la cual el trabajador estuviera recibiendo el subsidio familiar, es decir que Dios no lo quiera, sigo con Carlos Corredor, qué pena Carlitos cogerte como ejemplo, pero está Carlitos Corredor y él tiene un hijo, David Corredor, y el muchacho por cuestiones del destino muere. Entonces, esta caja de compensación le va a dar a Carlos Corredor, le va a dar, disculpen un momento, le pagará un subsidio extraordinario por el mes en que esto ocurra, equivalente a 12 mensualidades del subsidio en dinero que viniere recibiendo por el fallecido. Es decir, la caja de compensación le dará 12 mensualidades, pues por el acaecimiento, porque pues no es algo fácil. Y en caso de muerte de un beneficiario, la caja de compensación familiar continuará pagando durante 12 meses el monto de subsidio por personas a cargo, a la persona que acredite haberse responsabilizado la guarda, sostenimiento o cuidado de ellos. El numeral 7, ya es que es el último numeral del artículo, nos dice que podrán cobrar simultáneamente el subsidio familiar por los mismos hijos, el padre y la madre cuyas remuneraciones sumadas no excedan los 4 salarios mínimos legales mínimos mensuales vigentes en el momento. También algo que es muy importante acotar es que si, digamos, Carlos, seguimos con Carlos se encuentra en el extranjero, él puede afiliarse a la caja de compensación y sus hijos o las personas que han hecho a gozar de subsidio familiar en Colombia. Vamos a ver por acá, creo que ya les he explicado prácticamente todo lo que tenía para explicarles. Y cuando, por ejemplo, el trabajador tiene su labor contratada, digamos, lo contrataron, voy a poner un ejemplo de la vida real. Una empresa de petróleos contrata a un company man, que es un experto en petróleos, un ingeniero experto en campo y exploración y explotación. Y a él lo contratan, firma el contrato, él vive en Bogotá, pero pues aquí no hay campos de petróleo. Lo envían, puede ser para Puerto López, ¿no? Que es otro departamento. ¿Cómo funciona ahí? Su familia no va con él, porque en los campos normalmente las familias no van, salvo en Barranca Bermeja, que a veces pues sí se traslada la familia, pero igual el terreno está lejos a Barranca, el centro, entonces es lejos. Entonces, las familias están en un lado, pero igual están en el mismo departamento. Este ejemplo que te pongo es, la empresa queda la parte administrativa en Bogotá, él firma en Bogotá, su familia está en Bogotá y él trabaja en Puerto López, que no es Bogotá ni Cundinamarca.
Profe, se te está escuchando un poco entrecortado. Yo escuché hasta que dijiste que él no trabaja en Bogotá, pero su familia está en Bogotá. Es que Ok, tienes mucha interferencia. a ver, voy a correrlo porque es que además que compré un rompemuros, ya definitivamente voy a comprar a Claro porque esto no fluye. Entonces, bueno, resulta que el trabajador vive en Bogotá, su familia vive en Bogotá. La empresa, la parte administrativa, pues queda en Bogotá, pero el campo no está en Bogotá, está en Puerto López. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona la caja familiar en ese caso? Si sus hijos y su señora están en Bogotá y el company man está en Puerto López. Si los hijos Ok, es que hubo nuevamente interferencia, pero según entendí, él se encuentra en Puerto López, en otro departamento, sus hijos están en Bogotá con su esposa, y lo que me estás preguntando es cómo funcionaría la caja de compensación si él está allá y los hijos están en Bogotá. Ok, bueno, según lo que yo estoy investigando y pues eh, las cajas de compensación no funcionan por municipios, sino que funcionan es de forma departamental. Entonces, pues en este caso, pese a que él se encuentre en Puerto López, por así decirlo, Meta, su labor contratada fue en Bogotá, Puerto López Meta, perdón. Su labor contratada fue en Bogotá, así que pues su familia tendría derecho a acceder a la caja de compensación como tal de Cundinamarca, por así decirlo. Bueno, Bogotá ya es un distrito capital, entonces a la caja de compensación que como tal venga a Bogotá, yo creería que sería así. No estoy, bueno, con base a lo que pude investigar, esa sería mi respuesta. bueno, así se manejaba hace un tiempo. Pero ¿qué ocurre? Como tú bien lo has dicho, las cajas de compensación tienen una cobertura de carácter departamental. Algunas tienen sitios de descanso o de recreación en otros departamentos, ¿no? Pero en sí, todo lo que implicaría, digamos, el acceso no está en esos departamentos. Hay algunas cajas de compensación que sí tienen coberturas en diferentes departamentos, ¿sí? En 2 o 3 departamentos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el trabajador el empleador se afilia a la caja de compensación, el empleador tiene que mirar 2 regulaciones que hay ahora. Y es, claro, él escoge la caja de compensación, pero si en su sitio principal hay una caja de compensación que no ofrece su servicio compensatorio en la otra sede, él debe tiene que hacer una especie de pago para que el trabajador pueda acceder a la compensación en una caja de compensación del lugar donde trabaja, aunque su familia esté afiliada al otro lado. Porque, ¿qué ocurría antes? Ocurría que el trabajador se quedaba muchas veces, la mayoría de las veces, se quedaba sin esa cobertura. Y en el caso del company man, como de cualquier empleado petrolero, bueno, que se dedique al objeto principal, que es el petróleo, tienen unos turnos bastante largos. Entonces, pues ellos están fuera de casa en temporadas bastante extensas. Lo que quiere decir que pues también ellos, digamos que se supone que no tendrían periodos de descanso largos, como jornadas de descanso, pero sí hay unos descansos. Entonces, si por ejemplo nuestro company man dice en Puerto López, no, pero yo quiero ir como a tomar unas clasecitas de natación. Ahora, pues digamos que ahora con el subsidio tiene allá algunas cositas, pero imaginémonos por un momento que no hay, que con el subsidio solamente está en Cundinamarca. Por un momento, imaginemos. Porque además ese, digamos, ha sido uno
precisamente de los objetivos del Profe, sistema. de nuevo estás teniendo mucha interferencia. ¿Qué hago? Es que hoy además ya llamé a Claro, me quedé sin internet a las 4 y me acaba de sacar. Bendito. Profe, te quedaste congelada. Se supone que ya está grabando. No, ya llegó la profe. profe volvió. Sí, ya volvió. He vuelto. Bueno, entonces les decía que antes ocurría que a veces la caja de compensación no tenía la cobertura también en el sitio donde trabajaba, donde se realizaba la actividad. ¿Ahí está mejor? ¿No? Sí, ahí te escuchamos mejor. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que el empleado quedaba por fuera de esos beneficios a veces que ofrecía la caja de compensación. Entonces, muchas veces, pues sí, su familia se veía beneficiada, pero el trabajador no. Y aquí también había que tener en cuenta, pues claramente, al trabajador. Entonces, ¿qué se ha permitido? Que el empleador se afilie a 2 cajas de compensación. Al lugar donde tiene, digamos, su empresa, ay caramba, ahora se me Su olvidó. domicilio Su principal. domicilio principal, sí, muy bien, gracias. Su domicilio principal y en la otra donde no está el domicilio principal, que además pues no tiene la cobertura de la caja de compensación de ese domicilio principal. Entonces se le permite afiliarse a varias cajas de compensación si tiene pues obviamente diferentes domicilios. ¿Vale? Entonces eso es importante. Ok, listo, sí, señora. ¿Por qué? Porque Sí, porque ya, también, aló. ¿Me escuchan? Cristian, creo que tienes de profe, fondo, tienes o la nuevamente profe. interferencia, profe. Soy yo. ¿Serás tú? Tienes nuevamente interferencia. Mira. Mira Por ahí. momentos te escuchamos. Ahí. Tratémoslo ahí. ¿Sí? Ok. Sí, ahí, por momentos se escucha, sí. Ok. Entonces, claro, el empleado quedaba por fuera y entonces, Ya no. ¿otra vez? No puede ser. Ahí. Aló. ¿Me escuchan? Hola. Yo los veo, ¿me escuchan? Sí te escuchamos. Bueno, perfecto. Solo Entonces, que está muy intermitente la señal, entonces estás hablando normal y de momento a otro se queda congelado todo. bueno, entonces sigamos con la exposición y yo trataré de hacerle intentaremos que ojalá esto mejore en un ratito. Por este lado no está lloviendo, pero esperemos si es eso. Sigue, por favor. Profe, pues yo ya traté los aspectos generales como tal del sistema de subsidio familiar. Muy bien. Traté su clasificación, que es en especie, dinero o servicios, asimismo también quiénes eran los beneficiarios, qué requisitos tenían los beneficiarios. Bueno, coloqué unos ejemplos acerca de los pensionados, del subsidio de vivienda, de la protección del cesante por desempleo. Ahí prácticamente abarqué todo lo que me correspondía a mí para la exposición el día de hoy, Dale. según los lineamientos que tú me diste el día de ayer. Perfecto, Cristian. Muchas gracias. Siguiente exposición. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Mi compañero Cristian. Hola, profe. Mi compañero Cristian me va a hacer el favor de compartir las diapositivas. Hola Carolina, ¿tú qué temas tienes? Es que creo que por temas vengo Hola. yo primero. ¿En serio? Sí, no sé qué.
Dime. Yo tengo productos y servicios y la vigilancia de las cajas de compensación. Ah, ok, entonces sí me corresponde a mí porque Ah, yo listo. tengo aportes al sistema de subsidio y frente Ok. a los parafiscales. Ah, listo, listo, listo. Sí. Vale. Tranquilo. Sí, estoy tranquila. Muy tranquila. Bueno, ¿lo puedes ampliar, por favor? Sí. Me dicen si me escuchan bien. Bueno, pues voy a comenzar. A mí me corresponde pues el tema de aportes al sistema de subsidio. Entonces, ¿qué es este sistema? Es un programa de subsidio al aporte en pensión y es un aporte que es destinado a los grupos de poblaciones que por sus características o condiciones no tienen acceso a un sistema de seguridad social, como lo pueden ser las personas de 40 años, madres sustitutas y ediles. En este programa, los beneficiarios deben de aportar un porcentaje del monto total de la cotización, que generalmente está entre el 5 y el 30%. Cristian, ¿puedes pasar la segunda diapositiva, por favor? Ya diciendo pues que es dependiendo del grupo poblacional a que se pertenezca, ¿no? El porcentaje restante lo subsidia el gobierno nacional a través del Fondo Solidario Pensional. Al vincularse al sistema, esta persona queda cubierta y como cualquier cotizante contra los riesgos de invalidez, de vejez y muerte. Y en caso de la muerte, los sobrevivientes tienen derecho a recibir un auxilio funerario. También la temporalidad del subsidio, esto es como un dato curioso, la temporalidad del subsidio se determina por el grupo poblacional que pertenece el afiliado hasta que cumpla el máximo de edad dentro del programa, que son 65 años. Y esto está señalado en el artículo 29 de la Ley 100 del 93. Disculpa, es que creo que nos están corriendo las diapositivas. Cristian, Yo las ¿puedes estoy pasar a la... corriendo, creo que hay como un problema, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque a mí me parece que sí se están compartiendo. Dale. Es que a mí no me... Solo aparece la primer diapositiva. Vale. No entiendo por qué. En la tercera, por favor. ¿Sí se está compartiendo? Sí, pero a mí solo me sale la primera. No sé si a ustedes les sale las otras, pero a mí solo me sale la primera. Sí, está en la primera. Es que no sé, esto como que Ahora se sí, congeló. ¿Ya? ahí está en la segunda, sí. Y ¿lo puedes pasar a la tercera, por favor? Listo. Es que creo que cuando agrando la pantalla es como cuando no funciona muy bien. Vale, gracias. Bueno, ya entrando pues a los requisitos de la afiliación, en la tercera, por favor, sí, que es el PESAP, ¿sí? Esa es la abreviación, pues, del programa de subsidio al aporte de pensión, que es lo que estamos hablando. Sus requisitos generales son para todos los grupos poblacionales, que son los siguientes, y es primero, pues, estar afiliado a salud, ya sea como cotizante o beneficiario del régimen contributivo o afiliado al régimen subsidiado.
En segundo lugar, que la última cotización haya sido realizada por Colpensiones. Y pues acá mismo cabe pues anotar que en caso de haberse realizado con un fondo privado, debe de hacerse viable el traslado hacia Colpensiones y el usuario debe tramitar este traslado y este debe de ser aprobado. Además de estos dos requisitos, se debe cumplir lo que se exige para su grupo poblacional y es presentar unos documentos que se solicitan pues a cada grupo. Entonces, en personas de mayores de 40 años y menor de 65 años. También en las semanas cotizadas, tiene que ser con un mínimo de 650 semanas cotizadas en el Sistema General de Pensiones. Y en cuanto al SISBEN, tiene que pertenecer al nivel 1 o 2 del SISBEN, que pues esto está establecido en la resolución 3104 del 2018. Si quieres pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Respecto pues a este video, mi compañero les va a compartir, frente a este cuadro, mi compañero les va a compartir un video que les va a hacer más fácil la explicación del mismo. Entonces, por favor, Cristian. Y ya pues les aclaro unas cositas. ¿No se escucha? Yo sí te oigo, pero no, no oigo nada más. Profe, no se te escucha, discúlpame, pero no se te Solo escucha. te decía que no sé A si ti tampoco se te escucha, Cristian. El audio del computador. Mike, cuando tú compartes... En la parte de arriba entra... Sí, señor. Espera. En la parte de arriba entra en donde está el menú, ahí te dice compartir audio. Que estoy en la parte de arriba, Sí, pero no en encuentro donde la dice... parte derecha hay unos puntos suspensivos uno encima del otro. 3 puntitos, ¿cierto? Sí, sí. Compartir sonido de la computadora, ¿cierto? Exactamente ahí. Ok. Bueno. Entonces, ¿cómo funciona PESAP? Quiero que veamos el mecanismo. ¿Cómo funciona? Pues lo primero es que usted no se va a afiliar a una EPS. ¿Por qué? Porque usted va a estar en la EPS subsidiada. O sea que lo primero es que para tener derecho al subsidio de la pensión, usted debe ser un beneficiario del sistema de salud subsidiado. Pero aún así pagar 125.000 pesos en pensiones sería muy caro, ¿cierto? Si usted gana 500, 600, 700 al mes, pagar 125.000 pesos, ¿qué significaría? Significaría que es un valor muy alto y que muy difícilmente usted lo podría cancelar. Y entonces mire cómo funciona PESAP. PESAP llega y le dice, te vamos a subsidiar. En el mejor de los, empecemos por el peor de los eventos. Va a pagar solamente el 30% de ese valor. Es decir, en el peor de los casos, usted va a cotizar pensiones sobre un salario mínimo,
estando en una EPS subsidiada y acogiéndose al programa PESAP, es decir, a través del consorcio Colombia Mayor, que en Bogotá lo encontramos en la carrera séptima con calle 32. Y entonces usted acude a Colombia Mayor y en Colombia Mayor pide el subsidio a la pensión. Obviamente que ¿qué le van a pedir? Una serie de requisitos como tener ingresos menores a un mínimo, ser del régimen subsidiado y adicionalmente a esos valores y a esas obligaciones también haber cotizado al Sistema General de Pensiones, porque usted no podría estar en algún caso en el PESAP si usted no ha cotizado a pensión. Recuerden que la idea es que usted haga un esfuerzo buscando trabajo como independiente y complete ese esfuerzo ¿cómo? A través del programa PESAP. Entonces, ¿le suena a usted solo pagar 37.500 pesos al mes todos los meses y obtener usted pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, pensión de vejez, auxilio funerario de 5 mínimos y una posible indemnización a evolución de saldos? Bueno, muchas gracias. Y asimismo, como el señor, el doctor lo dijo, es una facilidad pues que se ha tenido y precisamente para eso es este mecanismo, ¿no? Entonces, pues en el cuadro que pueden ver es el programa de aporte a la pensión de tarifas del año 2021. Entonces, en el grupo poblacional encontramos independiente rural, independiente urbano, la madre sustitutiva, discapacitado, independiente rural 2 y 3, independiente urbano 2 y 3, desocupados, mayores de 40 y ediles. Como vemos, el orden es de mayor a menor, según pues la necesidad que tiene pues este grupo poblacional. Va desde el 90% hasta el 75% y asimismo en la parte derecha pues del cuadro está el aporte como beneficiario del programa PESAP mediante la planilla PILA y pues se tienen ciertos cuidados que es el valor de aporte, ¿sí? También su valor de liquidación y asimismo es de el rango, que es el primero, este es menor que a los que están en la parte inferior. Entonces va ahora sí diferente desde el 1,6% hasta el 4%. Y también el código de tipo cotizante. ¿Puedes pasar la diapositiva? Profe, no sé si quieras hacer alguna aclaración ahí. Disculpa, una pregunta, ¿en qué se diferencia el 2 del 3? Independiente, no entendí eso. Dime. Ok, porque uno es independiente rural 1 y 2 y el otro es independiente urbano 1 y 2. Y la clasificación 1 y 2. Sí, ¿Me escuchas, Carolina? Porque es rural. ¿La clasificación es cuál? ¿La 1 es frente a y la 2 es frente a? O sea, yo entiendo que hay ruralidad y hay urbano, pero tú dices independiente rural 2 y 3, ¿cierto? Y en independiente urbano hablas de 2 y 3. ¿Sí? Ya lo voy a buscar, porque no, sí, ya lo voy a buscar, profe, porque no. ¿Esa era tu pregunta? Porque me corchas. Sí, doctora, lo que pasa es que yo siempre he visto que es rural y urbano, pero pues nunca escuché eso de 2 y 3, o sea, no entiendo a qué hace referencia eso de 2 a la clasificación, y 3 y rural. Debe ser a la clasificación propia del sistema. ¿Sí? Porque se le da precisamente el mismo tratamiento y entonces vendría a ser clasificación. Acuérdense que en este tipo de, se está haciendo todo el enfoque normativo para hacer toda la protección
a el Sisbén 1 y 2, perdón, 2 y 3, bueno, y el 1 también, un poquito, no mucho, pero básicamente al 2 y al 3 para intentar subirlos un poco frente al tema, digamos, de la parte económica, como para poder subir un poco más la tabla del Sisbén, ¿sí? Mejorando su calidad de vida y digamos que el ingreso y estas condiciones especiales, como para poder unificar ese 2 y 3 y poder, digamos, después bajar al 1 y subirlo a 2. ¿Sí? Es como un cursito, ¿no? Entonces, si tú les ayudas a los del 2 y al 3 para que el 2 pueda pasar a 3 y el 3 Eso a es como 4, entonces solamente como decir el Sisbén. Profe, dime. digamos que en el Sisbén ahorita he escuchado que se van a generar unos nuevos cambios. Es decir, ya no se clasifica por Sisbén 1, 2 y 3, sino creo que va a ser A, B, C, D. Algo así escuché esta semana y van a hacer también los cambios de, por ejemplo, las personas, el adulto mayor que tiene propiedades y también están con esos subsidios o estos beneficios, también los van a sacar, digamos, del programa. Van a haber unos cambios respecto al tema también de los BEDS para que los que realmente sí necesiten estas ayudas puedan tener pues todos estos beneficios como ese. Recordemos, si no me escuchan en algún momento me avisan, pero recordemos que el Sisbén es un censo. Es un censo. Entonces, en ese censo lo que vamos a pretender es identificar cuáles son los sectores que están más abajo, digamos, dentro de la clasificación Sisbén, abajo del 4, que venimos a hacer todos los normales de clase media. Entonces, porque la idea precisamente es tratar de subir un poco la clasificación. ¿Para qué? Para coger ese Sisbén 1 y protegerlo. Porque en efecto llevamos 30... Señora. No sé si es solamente a mí, pero se escucha entrecortado. Sí, se escucha Sí, profe, bastante. tienes Voy a intentar. Eso me está haciendo muy buena porque pues... No, vamos a hacer una cosa. Ustedes continúen la exposición. Continúen la exposición. Yo intento conectarme por mi celular porque definitivamente, claro, en fin. Entonces, ustedes continúen. Yo intento ingresar por mi celular para poder charlarles ahorita. ¿Listo? Continúen. Y déjame ahí la preguntita, que si Carolina no lo tiene ahí, entonces ya les ayudo. Sigue, Caro. Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe. Asimismo, pues abajo del cuadrito hay una anotación que era pues referente a una situación que ya en algún momento un compañero lo había tocado en clases pasadas, y es que los concejales ya no entran aquí, los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría fueron retirados de este programa de subsidio, según la ley 2075 del 2021. Cristian, ¿me puedes pasar por favor la diapositiva? Listo. Ya este es mi siguiente tema y es sobre los parafiscales. ¿Y qué son? Pues es una contribución obligatoria que algunas empresas y empleadores deben de realizar al SENA y al ICBF, al SENA, al ICBF y a la Caja de Compensación Familiar por cada empleado que tenga. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bueno, sí. listo. ¿Me pasas la diapositiva, por favor?
Frente a cuáles son esos aportes para fiscales, recordamos que en Colombia hay 3 pagos o aportes para fiscales que los empleados deben de tener con sus trabajadores y son, primero, los aportes a las cajas de compensación o subsidio familiar. En segundo lugar, están los aportes al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje o SENA. Estos son los aportes para fiscales sobre la nómina y son distintos a las contribuciones al sistema de seguridad social. Por otra parte, los porcentajes de los aportes para fiscales son los que el empleador debe de pagar por cada uno de los conceptos para fiscales, que son los siguientes. Y pues está en la caja el aporte y el porcentaje. Entonces, en aporte, las cajas de compensaciones tienen un porcentaje del 4%, el ICBF un porcentaje del 3% y el SENA un porcentaje del 2%. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Gracias, Cristian. Bueno, pues una incógnita es quiénes están obligados a pagar los aportes para fiscales, y es todo empleador que tenga por lo menos un empleado vinculado con un contrato de trabajo o cualquiera de sus formas. Tiene que hacer, tiene que realizar pues los aportes para fiscales que corresponden. Hay algunas excepciones que yo pues a continuación pues se los daré a conocer. En segundo lugar, no, déjala pasada, sí hay. Los empleadores, que esta es una opción, que no están obligados a pagar aportes para fiscales, son por algunos trabajadores y están contenidos en el artículo 114, aquellos que tengan un sueldo igual o superior a 10 salarios mínimos. Y lo mismo pasa en el SENA, que pues es sí, pero también parcialmente. ¿Y por qué? Pues porque es solamente para aquellos que tengan un sueldo igual o superior a 10 salarios mínimos. También pues se precisa que no se paga aportes al SENA e ICBF por los trabajadores que tengan un sueldo inferior a 10 salarios mínimos. Y también pues se observan algunas exoneraciones apenas parciales y las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sí, señor. El salario base que paga para pagar los aportes para fiscales IBC. Entonces, pues se dice que es el salario base sobre el cual los aportes para fiscales se calculan en su totalidad de ciertos valores recibidos como remuneración por el trabajador, como un sueldo básico, comisiones, horas extras y recargos nocturnos. Ay, disculpen, ¿me escuchan bien? Es que alguien tiene el... Es el eco de la profesora, ya se conectó, creo que desde el teléfono. Sí, ya, Tendría que permítame, silenciar. tanto el silencio, ya le pongo el silencio, ya. Vale. Creo que ya. Asimismo, pues se exceptúa que el auxilio de transporte y de aquellos pagos que tienen un acuerdo entre las partes se consideran como no constitutivos del salario, ¿no? Recordemos que son auxilio de transporte que no se considera como constitutivos al salario, o sea, este no entra. También no se deben de realizar
aportes sobre las prestaciones de ley o prestaciones extralegales que se hayan pactado como no constitutivas en el salario. En el caso del salario integral, la base para el cálculo de los aportes para fiscales es el del 70% de la totalidad del salario integral. Y para pues sacar con esta fórmula, pues el total del salario se va a multiplicar por 0,7. Un ejemplo es, si el salario integral es de 10 millones mensuales, la base por la cual se ha de calcular para los aportes para fiscales será de 7 millones. ¿Por qué? Porque 10 millones se multiplica por 0,7 y pues tiene que dar 7 millones. Y pues en general, todo pago que constituya pues el salario se debe formar parte de la base para pagar los aportes para fiscales. Y en eso pues la UGPP es muy estricta. Cristian, puedes pasar. Entonces, pues aquí otra vez nos encontramos qué son los parafiscales, pero pues para hacer claridad frente pues a lo que ya vamos a tocar a continuación. Entonces recordamos que los parafiscales, como lo dije en un comienzo, son pagos obligatorios que se deben de realizar a entidades ya señaladas que tienen señaladas son Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Caja de Compensación y SENA, con la finalidad de financiar actividades sociales que pues presta el Estado por intermedio de estas entidades. ¿Puedes pasarla? Se inicia pues con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF. Recordemos que su objeto es los niños de bajos recursos y de la familia en general. También es una entidad encargada de menores de edad que no cuentan con los recursos necesarios para procurar pues los cuidados necesarios mínimos, como el suministro de alimentos,